En el Campeonato Mundial de Rally, los pilotos saben más o menos a qué se enfrentan según el país donde corren. Pero hay un evento que llegó al calendario mundial para destruir esa falsa sensación de control. Un rally que parece una postal turística de montañas verdes y pueblitos medievales, pero que esconde la superficie más esquizofrénica, tramposa y bipolar de todo el planeta. El Rally de Croacia. Una prueba donde el asfalto cambia de color, textura y agarre varias veces en un solo kilómetro. Es el lugar donde la victoria se decide por fracciones de segundo, donde los campeones del mundo se estrellan en el tráfico contra coches civiles y donde el deporte motor sufrió su pérdida más desgarradora en la era moderna. Vamos a entender la física de su asfalto traicionero, la locura de sus curvas ciegas, las batallas que rompieron los relojes y la tragedia que silenció al mundo. El Rally de Croacia no es un evento inventado ayer por una corporación millonaria. Su historia está bañada en la pasión cruda y visceral de Europa del Este. Todo comenzó en 1974, mucho antes de que Croacia fuera una nación independiente, cuando formaba parte de Yugoslavia. En aquel entonces el evento se conocía como el Delta Rally y, más adelante, como el INA Delta Rally, gracias a su patrocinador petrolero. Durante décadas, este rally fue el evento central del Campeonato Yugoslavo y, después, del Campeonato Europeo de Rally. Los pilotos locales y europeos corrían en Ford Escort RS, Lancia Integrales y Renaults, quemando llanta por las montañas y carreteras secundarias alrededor de Zagreb, la capital. Europa del Este tiene una cultura automotriz rabiosa. La gente se formaba en las cunetas de las carreteras desafiando a la lógica solo para ver pasar los coches a toda velocidad durante unos segundos. Pero Croacia tenía un sueño mucho más grande, querían estar en las grandes ligas. Querían recibir al campeonato mundial. Fue una batalla política y financiera de años. Los organizadores locales, con recursos limitados pero con un orgullo balcánico inquebrantable, armaron expedientes completos y detallados para presentar a la FIA. Finalmente ocurrió el milagro. Tras la reestructuración del calendario mundial que provocó la pandemia de 2020, Croacia recibió la luz verde. En abril de 2021, el WRC pisaría suelo croata por primera vez en la historia. Y lo que las superestrellas mundiales encontraron allí les dejó los nervios destrozados desde el primer día. Cuando los ingenieros de Toyota, Hyundai y M Sport Ford llegaron a Zagreb para la primera edición del rally en 2021, configuraron sus máquinas, coches que cuestan alrededor de $1 millón, creyendo que iba a ser un rally de asfalto tradicional. Bajaron la suspensión al máximo, endurecieron los amortiguadores y montaron neumáticos de compuesto duro diseñados para superficies lisas y predecibles. Fue el peor error de sus vidas. Croacia no es un rally de asfalto normal. Las carreteras de las montañas de Umberak y de la región de Karlovac tienen un comportamiento que los pilotos describieron como una pesadilla y bautizaron muy rápido, el rally de los 1000 asfaltos. En una sola etapa cronometrada de 20 kilómetros, la superficie puede cambiar de carácter más de 10 veces. Y cada cambio tiene consecuencias físicas inmediatas y brutales. El asfalto negro es el que parece confiable. Recién pavimentado, liso, con un agarre altísimo que te permite atacar las curvas a velocidades que parecen imposibles. El asfalto gris es exactamente lo contrario, viejo, pulido por años de sol de verano y hielo de invierno, con la superficie tan desgastada que cuando pasas de un tramo negro a uno gris, el coche pierde tracción de forma instantánea, como si pisaras una superficie enjabonada. El porcentaje de agarre cae a la mitad en metros. Los saltos sobre asfalto duro son otro enemigo. En tierra, cuando un coche de rally vuela sobre una rasante ciega y aterriza, la superficie absorbe parte del impacto. En Croacia, los coches aterrizan sobre concreto duro, y la energía de ese impacto se transmite directamente a los amortiguadores, a la carrocería de fibra de carbono y a las columnas vertebrales de los pilotos. Pero el verdadero demonio del rally croata es algo más sutil. Las carreteras son muy estrechas, apenas del ancho justo para dos coches normales circulando despacio. Para ir rápido en una curva, los pilotos tienen que cortar el vértice y meter las ruedas interiores en la tierra suelta y el pasto de la cuneta. Cuando el primer coche pasa, generalmente el líder del campeonato que sale de primero, arrastra kilos de tierra negra y grava hacia el centro del asfalto. Cuando pasan el segundo, el tercero y el cuarto coche, esa tierra se mezcla con la humedad del ambiente y se convierte en una capa de lodo resbaladizo esparcida sobre el asfalto, invisible para el piloto que va a toda velocidad. Para el quinto o el sexto piloto en salir, llegar a esa curva es una ruleta rusa. Frenas donde el reglaje y la nota del copiloto dicen que debes frenar, pero las ruedas se bloquean sobre el lodo y el coche simplemente no se detiene ni gira. Te conviertes en pasajero aterrorizado de un misil de acero apuntando directo a los árboles. La primera edición del WRC en Croacia entró inmediatamente en los libros de historia, y no solo por la calidad de la carrera.
Entró también por uno de los incidentes más surrealistas y absurdos en la historia moderna del automovilismo. El multicampeón del mundo, el francés Sébastien Ogier piloteando el Toyota Yaris WRC, peleaba la punta del rally a muerte contra su compañero de equipo, el galés Elfyn Evans, y el belga Thierry Neuville de Hyundai. Los tiempos eran increíblemente cerrados, se estaban matando a la décima de segundo. En los rallies, los coches de competición tienen que circular por calles y carreteras públicas entre un tramo cronometrado y el siguiente. Estas secciones de enlace se hacen respetando el código de tránsito, con placas y seguros vigentes, igual que cualquier coche normal. El domingo por la mañana, Ogier conducía su Toyota Yaris de competición por una avenida de varios carriles de Zagreb. Intentó cambiar al carril derecho para tomar una salida. En el punto ciego venía un BMW de un ciudadano croata circulando normalmente. El impacto fue directo. El BMW golpeó el costado derecho del Toyota, destruyó la puerta del copiloto Julien Ingrassia y arruinó la aerodinámica lateral de un coche diseñado meticulosamente en túnel de viento. Nadie resultó herido físicamente, pero la situación que siguió fue de película. La policía croata llegó al lugar y enfrentó una escena que claramente no estaba en ningún manual, un campeón del mundo en un coche de carreras destrozado, envuelto en un choque de tráfico ordinario. Los policías intentaron retener a Ogier para completar el papeleo del accidente, pero si el francés no llegaba al inicio del siguiente tramo cronometrado a tiempo, quedaba descalificado y perdía el rally. Ogier discutió con el oficial, encendió el Yaris destrozado y arrancó para llegar a la carrera. Más tarde fue multado por la FIA y por las autoridades croatas y tuvo que pedir disculpas públicas por la forma en que salió del lugar. Lo que siguió fue un final de infarto. Ogier llegó al último tramo del rally con la puerta pegada con cinta industrial y la aerodinámica lateral dañada, lo que hacía el coche inestable en curvas rápidas hacia la derecha. Iba perdiendo contra Evans. En la última etapa, con todo decidido a favor del galés, Evans pisó un parche de tierra arrastrado al asfalto a apenas 300 metros de la meta, perdió el control de la parte trasera de su Toyota y se subió al pasto. Ese pequeño derrape le costó 1.5 segundos. Sébastien Ogier, con el coche chocado en el tráfico y la puerta pegada con cinta, ganó el Rally de Croacia 2021 por un margen de apenas 0.6 segundos. Es uno de los márgenes de victoria más ajustados en 50 años de historia del WRC. Croacia demostró en su primera edición que iba a ser un teatro de la locura absoluta. Si en 2021 la traición venía del asfalto seco y cambiante, la edición de 2022 trajo el infierno desde el cielo. En las montañas de Croacia en primavera, el clima puede girar en menos de 10 minutos. Del sol ardiente puedes pasar a una tormenta torrencial con niebla espesa donde no ves ni a 5 metros del capó del coche. Ese año también fue el debut en asfalto de la nueva generación de coches, los llamados Rally 1 híbridos, monstruos que combinan un motor de combustión con un sistema eléctrico para generar más de 500 caballos de fuerza con tracción en las 4 ruedas y un peso controlado. Era la primera vez que esa tecnología se probaba en la superficie más tramposa del campeonato. El joven fenómeno finlandés de Toyota, Kalle Rovanperä, que tenía apenas 21 años en ese momento, dominó el viernes de manera insultante bajo la lluvia extrema. Rovanperä manejó sobre el asfalto inundado y cubierto de lodo con la precisión fría de alguien que parece no sentir miedo. Sacó casi un minuto de ventaja al estonio Ott Tänak de Hyundai, una diferencia enorme en rallies modernos donde a veces el ganador supera al segundo por menos de 2 segundos. Pero Croacia nunca te deja ganar sin pelea. El sábado, Rovanperä pinchó un neumático y perdió más de 50 segundos. El domingo, justo antes de las últimas etapas, llegó un aguacero que cambió completamente el juego. Tänak había apostado por neumáticos de compuesto blando, ideales para frío y lluvia, mientras Rovanperä salió con compuesto duro, completamente inadecuado para esas condiciones. Tänak voló sobre el asfalto mojado, destruyó los tiempos del finlandés y le arrebató el liderato por 1.4 segundos antes de la última etapa. La narrativa parecía escrita. Rovanperä tenía los neumáticos equivocados, llovía sin parar y la pista estaba cubierta de barro. Tänak era el campeón veterano con la ventaja y la lógica de su lado. Pero Kalle Rovanperä se negó a rendirse. Condujo los últimos 14 kilómetros de la etapa en un estado de concentración extrema, derrapando el pesado Toyota híbrido sobre el lodo con una agresividad calculada que muy pocos pilotos del mundo son capaces de sostener. Contra toda lógica, física y meteorología, Rovanperä destruyó el tiempo de Tänak por 5.7 segundos y ganó el rally. Fue una demostración de talento puro que confirmó al finlandés como uno de los pilotos más completos de su generación. Llegamos a la parte más sombría y dolorosa de esta historia, y de la última década moderna del deporte. A pesar de los saltos ciegos y la velocidad absurda del WRC contemporáneo, la categoría se enorgullecía de sus estándares de seguridad. Hacía más de una década que un piloto de la categoría reina no perdía la vida dentro de un evento. Pero la tragedia no avisa.
En abril de 2023, los equipos estaban en Croacia realizando los test previos al evento, sesiones de prueba que se hacen en carreteras cerradas al público, similares a las del rally, para ajustar la suspensión, probar neumáticos y que el piloto se familiarice con la superficie. El jueves, 13 de abril, el querido piloto irlandés Craig Breen, de 33 años, conducía su Hyundai i20N Rally 1 en una pequeña carretera de asfalto mojado en la zona de Zabok, entre localidades del norte de Croacia. Breen era la sonrisa del WRC. Era el hombre que amaba este deporte más que a casi cualquier otra cosa, un apasionado genuino de los rallies históricos, alguien que lloraba de emoción cuando lograba un buen tiempo. Era el alma del parque de asistencia, el piloto que siempre tenía tiempo para firmar autógrafos y hablar con los fanáticos. Su carisma era tan grande como su talento. Durante la sesión de prueba, a una velocidad relativamente baja, calculada después por los investigadores en alrededor de 33 km por hora, el coche de Breen patinó ligeramente sobre el asfalto sucio y húmedo y se deslizó hacia la cuneta exterior. Fue el tipo de pequeño deslizamiento que ocurre cientos de veces en una temporada de pruebas y del que normalmente se sale sin consecuencias. El coche golpeó una valla de madera que delimitaba un terreno. Por un giro del destino absolutamente impredecible, uno de los gruesos postes de madera de esa valla penetró por la abertura de la ventana lateral del coche de carreras en el ángulo exacto y la altura exacta para impactar directamente a Breen. El golpe fue fatal. Craig Breen murió en el acto. Su copiloto James Fulton salió físicamente ileso del accidente, pero emocionalmente destruido. La noticia cayó sobre el mundo del rally como un golpe brutal. Los mecánicos lloraban en los talleres de Zagreb. Pilotos como Sebastian Ogier, Thierry Neuville y Elfyn Evans, que habían compartido parrillas y cenas y momentos de todo tipo con Breen durante años, estaban devastados. Se planteó seriamente cancelar el rally, pero la familia de Breen fue muy clara, Craig hubiera querido que corrieran. Y así se hizo. El Rally de Croacia 2023 se disputó bajo un estado de luto colectivo y silencioso. Hyundai Motorsport retiró uno de sus coches de la competencia y pintó los otros dos con los colores de la bandera de Irlanda, verde, blanco y naranja, en honor a su piloto. En las etapas no había ambiente de celebración. Solo un respeto profundo y solemne entre los espectadores que se formaban en las cunetas. La victoria de ese rally fue para el galés Elfyn Evans de Toyota. Cuando Evans cruzó la meta, no hubo celebraciones ruidosas ni baños de champaña. Levantó su trofeo en silencio, con los ojos brillosos, y dedicó la victoria a la familia Breen. El Rally de Croacia quedó marcado para siempre con ese dolor. El número 42 que usaba Craig Breen en competencia fue retirado del campeonato en su honor. Un doloroso año después del luto masivo que enmudeció a las cunetas, el circo del WRC regresó a las calles de Zagreb. Los fantasmas de la tragedia seguían rondando silenciosos por los bosques húmedos y las carreteras no habían perdido absolutamente ni un solo gramo de su implacable brutalidad física. La trepidante carrera de 2024 se convirtió rápidamente en una despiadada guerra de desgaste a tres bandas que resumió de manera magistral la naturaleza volátil, inestable y escurridiza de Croacia. Este caos natural del terreno fue peligrosamente exacerbado por un controvertido y nuevo sistema de puntuación impuesto por la FIA, el famoso y polémico formato Super Sunday, que obligaba coercitivamente a los pilotos de cabeza a correr a muerte los domingos por puntos independientes, quitándoles para siempre la capacidad de administrar y proteger pasivamente sus ventajas de tiempo. El incansable belga Thierry Neuville del equipo Hyundai lideraba la prueba con una conducción majestuosa, fluida y veloz, presionado en los relojes a menos de 5 escasos segundos por el persistente galés Elfyn Evans de Toyota. Más atrás, en una prudente tercera posición, esperaba agazapado su momento perfecto el astuto y calculador veterano francés Sebastian Ogier, administrando celosamente sus frágiles neumáticos de asfalto con la frialdad implacable de alguien que ha ganado los suficientes rallies como para saber internamente que en Croacia, al presionar demasiado la física de la goma, el error catastrófico del que va adelante es casi una garantía estadística inevitable. El impredecible domingo por la mañana, en la serpenteante y resbaladiza etapa 18 de Zagorska Sela, todo el panorama explotó súbitamente en 1000 pedazos de fibra de carbono. Neuville, fuertemente obligado a atacar al límite de sus facultades por los incentivos de puntos extra de la etapa, llegó a una curva muy rápida y estrecha hacia la derecha. Frenó apenas un milisegundo tarde, probablemente engañado por un error sutil en su nota cantada o engañado por el asfalto gris liso y sin grip. Los frenos del Hyundai se bloquearon emitiendo humo. El indócil coche se fue completamente recto hacia afuera, cruzó la carretera entera y golpeó el borde exterior forestal, estrellándose con un ruido sordo contra un duro banco de tierra compactada. Logró arrancar de nuevo y continuar la marcha, pero perdió el alerón trasero vital para el downforce aerodinámico, 25 segundos que le robaron el alma y, de paso, el liderato indiscutible del rally. La radio de Toyota no se hizo esperar e informó inmediatamente, casi con júbilo, a Evans: Neuville chocó, tienes el liderato virtual, solo manténlo vivo en el asfalto sucio.
Pero Croacia es una bestia hambrienta que no perdona ni a quienes intentan ser prudentemente rápidos ni a quienes buscan capitalizar con regocijo el desastre ajeno. Apenas unos pocos kilómetros traicioneros más adelante, en la mismísima etapa maldita de Zagorska Sela, la implacable grava negra arrastrada por los cortes de curva sobre el asfalto liso le jugó a Evans la misma espantosa pasada tribológica. Al atacar el ápice sucio, su Toyota perdió repentina y violentamente la tracción y el apoyo en la parte trasera en una curva cegada. El coche trompeó furiosamente sobre sí mismo y quedó inerte apuntando en la dirección equivocada directamente sobre la cuneta de césped. Evans perdió casi 20 segundos interminables sudando frío mientras luchaba con la caja de cambios intentando dar la vuelta en ese camino asfixiante para retomar la carretera principal. Sébastien Ogier, el inteligente zorro ártico que venía pacientemente en tercera posición leyendo la textura de los parches de asfalto con la meticulosidad y la frialdad analítica de un cirujano veterano, heredó el ansiado liderato sin haber tocado absolutamente ni un tronco de árbol, ni un banco de tierra sucio, conduciendo a paso firme a través de las cenizas humeantes del caos de sus dos rivales. Cruzó victorioso la meta final en Kumrovec y aseguró cómodamente su segunda victoria general en Croacia, un triunfo histórico, paciente y cerebral que marcó con letras de oro puro el podio número 100 de la monumental carrera personal de Ogier en el WRC. Fue una demostración absoluta, científica y definitiva de que en este peculiar y endemoniado rally, ir a fondo a ciegas sin leer el cambio de color en el camino y sin comprender las microtexturas no sirve de absolutamente nada. Los pilotos cerebrales que respetan con humildad la superficie cambiante de Croacia y entienden la pérdida térmica y la fricción de sus neumáticos logran ver la bandera a cuadros y sobreviven. Los que ignoran esos mensajes que transmite el asfalto al volante, se transforman rápidamente en un simple nombre más grabado en la ya larguísima y triste lista del cementerio de líderes. A lo largo de su corta pero intensa y dolorosa historia en el WRC, el Rally de Croacia ha demostrado que el asfalto puede ser tan implacable. Las montañas de Umberak y los bosques del norte del país no necesitan barrancos dramáticos ni velocidades récord para quebrar el espíritu de los mejores conductores del planeta. Ha sido escenario de accidentes de tránsito absurdos en vías públicas, de remontadas milagrosas bajo diluvios apocalípticos y, trágicamente, de la pérdida de pilotos. Ganar aquí significa que lograste descifrar el rompecabezas más exigente y cambiante del campeonato mundial, sobrevivir a los 1000 asfaltos diferentes sin dejar que la trampa de cristal de los Balcanes te reclame para siempre. Eso, en el panteón del rally mundial, requiere manos de hierro, nervios de acero y la humildad de saber que la carretera siempre tiene la última palabra.